Uno de los muchos elementos que hacen de Berserk esta obra maestra que se encuentra en el Olimpo del manga es su maestría en el desarrollo de los personajes, la manera que tiene de introducir nuevos personajes que tienen un impacto fundamental en el desarrollo de la historia es de un arte como en pocas series puede ser visto. Aparecen de manera sutil y están tan perfectamente desarrollados que uno puede sentir todo el peso de sus vidas, su carácter, sus experiencias, por qué son como son y no son de otra manera. Una consistencia y un arte en su desarrollo que le hacen a uno olvidar en ocasiones que está tratando con personajes de ficción. En ocasiones son más humanos que las propias personas. Y uno de los mejores exponentes de esta maestría de Kentaro Miura es sin ninguna duda Godo, un personaje que aparece de forma meteórica en uno de los momentos más trágicos de toda la obra y teniendo un impacto radical tanto en Gatsu como en el destino del mundo de Berserk. Y esto sucede en muy pocas páginas, y es que las escenas en las que vemos a Gatsu y Godo juntos prácticamente podrían contarse con los dedos, pero a pesar de esta brevedad, Godo se acabaría convirtiendo en uno de los personajes más queridos, más admirados y que mayor impacto le provocan a uno cuando lee esta gran obra que es Berserk. Se nos introduce a Godo en el capítulo 48, al principio del tomo 10. Vive una vida en soledad junto a su hija Erika y parece que Gatsu, tras dejar la banda del halcón y en medio de ese viaje que ha emprendido para continuar su camino de la espada y buscando ese algo que ni él mismo sabe muy bien qué es, se ha encontrado con ellos y decide permanecer en su hogar, entrenando en las montañas y durmiendo bajo el techo del hogar de Godo. Vemos cómo Godo es un hombre rudo, un tanto terco, de duras palabras, pero que tras ellas podemos sentir una verdadera bondad y amabilidad. En medio de esas montañas trabaja en soledad como herrero, y en esta corta interacción que vemos entre Godo y Gatsu, este le pregunta por qué se convirtió en herrero, y la respuesta de Godo es simple y llana, sin ningún tipo de romanticismo. Desde los días de su bisabuelo, toda su familia se ha dedicado a esta profesión, y él simplemente ha heredado el oficio. Gatsu le pregunta si le gusta esta profesión, a lo cual responde de una manera un tanto ambigua. Afirma que antes de que pudiera andar ya tenía un martillo en sus manos y ya estaba golpeando el hierro. Poco a poco quiso ir mejorando sus habilidades y casi sin darse cuenta, el tiempo fue pasando y se convirtió en un anciano. Afirma que golpea el hierro con su martillo sin saber el mismo por qué, y lo compara con el mismo hecho de vivir. Del mismo modo que no sabemos por qué estamos con vida en este mundo, él tampoco sabe por qué continúa machacando el hierro. Pero afirma que hay algo que sí que le gusta de esta profesión, esas chispas que saltan al golpear con su martillo, esas chispas brillantes que surgen fugazmente y que rápidamente se desvanecen, las cuales le hacen recordar su propia vida. Y tras esto no volvemos a ver a Godo hasta el final del trágico eclipse cuando el caballero de la calavera lleva a Gatsu, Casca y Rickert a esa zona cercana al hogar de Godo al sentir el aura de los elfos que vivieron allí en el pasado. Descubrimos entonces un poco más de su historia cuando él mismo nos cuenta la historia de la Matadragones y cómo acabó viviendo en soledad entre las montañas. Un rey dio la orden de que le construyeran un arma tal que pudiera matar un dragón. Una época en la que Godo trabajaba para los nobles, y él la creó tal y como se le dijo. Pero tal creación tan poco elegante y que ninguna persona podía utilizar hizo que perdiera el favor de la nobleza, y que casi acabase en la horca. Y entonces se vio obligado a huir y a refugiarse en este lugar apartado de la civilización, entre las montañas. Y su tercera y última aparición es de nuevo en un intervalo, en uno de esos puntos de inflexión en los que se produce un verdadero cambio, no solo en el mundo interno de Gatsu, sino en la propia serie. Es en ese momento en el que Gatsu vuelve al hogar de Godo tras lo sucedido durante los capítulos de Lost Children y se encuentra con la triste noticia de que Casca ha desaparecido. Y es en esta parte cuando Godo brilla con luz propia, regalándonos alguna de las escenas más conmovedoras e inolvidables de todo Berserk, pero que a la vez también están atravesadas por una verdadera melancolía y por muchos remordimientos. Tras unos momentos de tensión en los que Gatsu reprocha a Rickert el haber perdido a Casca, le cuentan cómo Godo está gravemente enfermo, probablemente en los últimos días de su vida. Gatsu sube a la buhardilla y se encuentra con un Godo descansando en la cama, completamente demacrado, todo pequeño y esperando tranquilamente el día en el que la muerte lo llame. Pero como ese gran herrero que fue, y aún a pesar de su lamentable estado, lo primero que quiere ver es cómo están la Matadragones y la prótesis de Gatsu. Se sorprende al ver el estado del equipamiento de Gatsu y se pregunta qué diantres ha estado haciendo durante estos 2 años para haber provocado tal daño a sus armas.
y a pesar de su personalidad un tanto huraña, propia de alguien que ha vivido demasiado tiempo en soledad, vemos lo mucho que se preocupa por Gatsu. Desconoce exactamente lo que le sucedió a Gatsu, pero sabe que su lucha es contra algo que escapa a la razón del mundo, algo sobrenatural, y puede sentir cómo el odio y los deseos de venganza lo están destruyendo espiritualmente. Y es entonces cuando le sugiere que por qué no abandona esta guerra, por qué no abandona ese odio que lo está consumiendo. Puede que no sean nada más que las palabras de un anciano moribundo, le dice, pero el odio no es nada más que ese lugar al que huyen aquellos que no pueden enfrentarse y aceptar su tristeza. Hunden esa espada que es su corazón en un pozo de sangre para curar su tristeza y ésta comienza a afilarse, pero cuanto más se afila, más se oxida, y al oxidarse se tiene que volver a afilar de nuevo, y este ciclo continúa hasta que no quedan nada más que pequeños trozos hechos completamente pedazos. Y añade que puede ver en esa espada que es el corazón de Gatsu verdaderos cortes que son puro miedo. Y Gatsu comienza a sonreír de una manera un tanto maníaca y a decirle que él no lo entiende. Godo, refugiado en este lugar tranquilo y cómodo, no puede entender lo que él ha visto, cómo todos sus compañeros fueron masacrados, descuartizados, sin ninguna razón, como meros insectos, delante de sus ojos. Pero Godo le corta súbitamente y le dice que él es quien abandonó a lo único que le quedaba, a aquello irreemplazable para él, a Casca. No fue capaz de soportar la tristeza al lado de esa sola cosa que le quedaba en el mundo y decidió ir a librar una batalla en soledad para quemarse a sí mismo con el fuego de su odio. Y aquí Godo le lanza una reprimenda. Es él quien decidió abandonar a Casca. En ese momento decisivo se puso a sí mismo por delante de los demás para hundir todas sus penas y sus miedos en su guerra, en su venganza, convirtiéndose en nada más que en una espada llena de incisiones y con una grieta mortal, a punto de partirse. Y el arte de esta escena es algo como en muy pocos lugares puede ser visto, sencillamente espectacular. Vemos cómo Rickert, Erika y Pakku, los tres miran hacia esa buhardilla en la que se está produciendo esta conversación y podemos sentir la gravedad de este momento. ¿Acaso uno de los momentos más importantes para el porvenir y el destino de este mundo que es el mundo de Berserk? Vemos el contraste entre Gatsu y Godo. Un Gatsu con su enorme tamaño apenas puede sentarse en ese pequeño taburete y un Godo ya marchitándose, con las manos cruzadas sobre el pecho en una posición similar a la de un cadáver. El ímpetu de la juventud y la sabiduría de la vejez, una vida que acaba y una vida que debe comenzar. Una escena tan triste como maravillosa, puro berserk. Se alza la noche, Godo reúne las pocas fuerzas que le quedan y se levanta. Tiene un último trabajo que realizar. Se encuentra con Rickert en el taller y este se preocupa gravemente por Godo, pero lo corta rápidamente y comienza a hablar. Le pide que se ocupe de Erika. Le cuenta cómo Erika no es en realidad su hija biológica y cómo se la encontró entre las ruinas de una casa quemada en medio de la crueldad de la guerra. La pequeña Erika lo vio y sin nadie ya en este mundo lo siguió como un mero perro abandonado. Godo contempla las ascuas y como poseído por ellas se dice a sí mismo que cuando llega el momento de la muerte está bien lanzarse en soledad hacia adelante. Y comienza a trabajar. Toma la matadragones y la hunde en el fuego. Una buena espada, dice, aunque se oxide, el óxido no llegará hasta lo más profundo de ella. Y ese hierro que queda ahí, en su núcleo, es el hierro perfecto, absoluto. Por muchas grietas que una buena espada tenga, si se introducen las llamas, renacerá con total seguridad. Y contemplamos sus ojos iluminados por el fuego de las ascuas, llenos de determinación y convicción, completamente absorbido por este trabajo que será su último. Un perfecto paralelismo entre Gatsu y su espada, entre las grietas del corazón de Gatsu y las grietas de la espada. Sus palabras y su sabiduría durante esa conversación que acababa de tener con Gatsu plantó una semilla dentro del corazón de nuestro protagonista que conseguiría hacer que volviese a la realidad. Y si bien el dolor de su pasado es algo que nunca podrá olvidar, la sabiduría de Godo al menos pudo arreglar muchas de esas grietas que estaban haciendo que Gatsu fuese completamente poseído por la oscuridad. Esas palabras hicieron que algo dentro de Gatsu cambiase, el cual se encuentra justo mientras Godo está arreglando su espada, sufriendo una auténtica batalla espiritual que termina en una auténtica catarsis, de la cual saldrá más fuerte que nunca. Godo tuvo que introducir a Gatsu en el fuego, tuvo que hacer caer el peso de la realidad sobre él para que renaciese, del mismo modo que está metiendo la matadragones en el fuego incandescente de las ascuas para que ésta renazca también. Y acaba con unas palabras realmente duras. Le pide a Rickert que le diga a Gatsu que no se convierta en alguien como él,
Uno puede sentir en estas palabras el peso de la vida de Godo, sus años, toda esa conversación que tuvo con Gatsu. Era su propia experiencia, su propia vida hablando. No sabemos gran cosa sobre su pasado, pero esas palabras sobre la vida y sobre el odio nos hacen pensar que ha sido un hombre que ha vivido, que ha amado y que ha odiado fuertemente. Y sabe perfectamente lo que se encuentra al final de ese camino, los remordimientos de una vida en soledad, esa vida que él vivió a través de su profesión, de su oficio de herrero. Y no quiere que Gatsu se convierta en alguien como él, pero quizás, sin él mismo saberlo, su dedicación absoluta a su arte y su sabiduría hicieron que fuera capaz de crear el arma y reconducir al hombre que salvará en el mundo. Y tras esto, lamentablemente, ya no volveríamos a ver a Godo nunca más. Solo veríamos su lápida bajo la cual descansan sus restos en lo alto de una colina.